Iglesia de Jesucristo, muy buenas noches. Espero que todos estén teniendo un inicio de semana lleno de la gracia de Dios. Dentro de la gran variedad de historias y parábolas que contó el Señor Jesús, existe una conocida como la historia de la oveja perdida, donde se resalta el inmenso amor del buen pastor, quien fue en busca de una de sus ovejas que se había perdido. Y cuando la encuentre, narra la historia, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: «Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Con el transcurso del tiempo, esta historia se ha visto realizada en la vida de miles de personas, quienes caminaban perdidas en el mundo, hasta que el buen pastor las encontró y las trajo a su hogar. Ahora bien, en Juan capítulo 10, versos del 11 al 14, dice: «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen». Amén. Y si bien solemos darle gran relevancia a las actitudes de un buen pastor, debemos también darle la importancia del caso a las actitudes que tiene una verdadera oveja. Y el buen pastor indicó que sus ovejas lo conocen, reconocen su voz y lo siguen. Si una oveja no conoce al buen pastor, ni reconoce su voz, ni lo sigue, entonces probablemente sea la oveja de otro pastor, o podría acontecer que no sea realmente una oveja. Ahora bien, no es suficiente con solo pensar que somos ovejas del Señor, sino que debemos examinar y reconocer si realmente somos ovejas del Señor. En Corintios capítulo 13, verso 5, dice: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Debemos tener la plena certeza y convicción de que el Señor Jesús está en nosotros y con nosotros. Pero repito, esto no lo podemos hacer simplemente asumiendo que es así, sino que debemos examinarnos a nosotros mismos. Y si nos preguntamos, ¿cómo podemos tener la plena convicción de que somos ovejas del Señor? Romanos capítulo 8, verso 14 dice: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Y en el capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9 y 10 versículos, dice: «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces Él no solo nos hace sensible a la verdad del Evangelio para guiarnos y hacernos perseverar en el camino del Señor, sino que Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y herederos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 16 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estimados hermanos, cuando pensamos en nuestro buen pastor, entendemos que Él pasó toda una serie de sufrimientos por amor a nosotros y esperamos que la inmensidad de su amor nos brinde una vida de prosperidad y éxito. No obstante, en la parte final de los versos, leemos claramente que es necesario padecer juntamente con Cristo para que así podamos ser glorificados juntamente con Él. Sin embargo, los padecimientos a los cuales hace referencia el apóstol Pablo son aquellos que se producen por vivir conforme a la voluntad de Cristo, queriendo agradar a Dios y no conforme al mundo. Por ejemplo, un cristiano casado debe ser fiel a su esposa hasta el final y por ningún motivo debe ceder a las pretensiones del mundo que lo inclinan a la infidelidad. Es así que, si alguna mujer procura desviarnos de nuestra fidelidad a nuestra esposa, nosotros como hombres cristianos debemos estar firmes en nuestro amor a Dios y a nuestro cónyuge. En un caso así, quizás pasemos por algún tipo de aflicción o padecimiento, ya que no estamos siguiendo lo que el mundo naturalmente sigue. Sin embargo, en medio de tales padecimientos, el buen pastor nos dice que somos bienaventurados. Estas son las aflicciones o padecimientos a las cuales hace referencia el apóstol Pablo. Ahora bien, los padecimientos no solo son una consecuencia de querer vivir en la verdad en medio de un mundo plagado por la falsedad, sino que además los padecimientos son herramientas por medio de las cuales Dios quiere afirmar la virtud del amor en nosotros. Esto con la finalidad que amemos a la manera que Jesús nos ha amado. Todo hijo de Dios y oveja del Señor Jesús es más que vencedor. Pero al igual que un árbol se identifica por su forma y fruto, un hijo de Dios y oveja del Señor también debe identificarse por sus formas y frutos. Es así que confesar que somos más que vencedores no necesariamente nos hace más que vencedores, pues un verdadero vencedor no es aquel que piensa serlo, sino que un verdadero vencedor es aquel que manifiesta quién es por medio de las victorias que obtiene en medio de los padecimientos. Por supuesto, debemos declarar que somos más que vencedores, pero además debemos ser consecuentes con la afirmación que realizamos. Y cuando me refiero a obtener la victoria, no solamente me refiero al hecho de no practicar el pecado, sino que
Me refiero al hecho de que, a pesar de todos los padecimientos, no guardamos rencor o amargura, sino amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tal actitud hace evidente lo victoriosos que somos en Cristo Jesús. En Apocalipsis, capítulo 21, versos 7 y 8, dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Según estos versos, Dios confirmará ser nuestro Dios y nosotros seremos confirmados como sus hijos, solo cuando hayamos terminado victoriosamente nuestra carrera de fe. Esto es lo que la Biblia hace referencia como la perseverancia de los santos. Pues solo el que persevera hasta el final será salvo. Ahora bien, los últimos versos que hemos leído hacen referencia a 8 tipos de personas que serán arrojadas al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuáles son estas personas? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. En este caso, una condición está relacionada con la que le sigue. Describamos brevemente a quienes hace referencia estas palabras. Primero hablemos de los cobardes. Ser cobarde es sencillamente tener miedo de seguir el camino de la verdad. Desde que el pecado ingresó al hombre, este ha denotado cierta clase de cobardía. Esto se hace evidente en el hecho de que no pudo presentarse delante de Dios y asumir la responsabilidad de sus actos pecaminosos, sino todo lo contrario. Se ocultó de Dios y responsabilizó a otro. Comúnmente podemos pensar que nosotros no tenemos esta clase de cobardía. No obstante, necesitamos seguir el consejo de Pablo y examinarnos a nosotros mismos. En ocasiones, cuando cometemos actos pecaminosos, por motivo de la enseñanza bíblica, procuramos acercarnos a Dios confesando nuestros pecados. Quizá incluso repitamos la oración que realizó el cobrador de impuestos, oración que está escrito en la Biblia, la cual dice: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Tal actitud ciertamente nos hace ver como personas que se acercan a Dios, reconocen su pecado y se humillan delante de Él. Sin embargo, más allá de esta actitud, la cuestión es: ¿existe el fruto digno de arrepentimiento? Si no existe el fruto digno de arrepentimiento, debemos reconocer que algo no está bien. Quizá la actitud que estamos adoptando no parte de un corazón honesto, sino que parte de un corazón deshonesto que está procurando esconderse y pasar desapercibido en nuestro interior. Vayamos al Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Debemos tener cuidado de caer en los engañosos de nuestro corazón. Entonces concluimos que un corazón valiente es aquel que, a pesar de toda adversidad, procura conocer, permanecer y dar a conocer el camino de la verdad. Quien tiene esta valentía, con facilidad reconocerá su condición y asumirá la responsabilidad de sus actos. En consecuencia, se acerca a Dios, confiesa su pecado y se aparta de ello. Podemos afirmar que ser valiente también es perdonar y mostrar amor en un mundo donde el resentimiento y la indiferencia aflora sin control. Esta clase de valentía a que estoy haciendo referencia la vemos en todos los hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, David no solo fue valiente para declarar la verdad y enfrentar al gigante Goliat, no solo fue valiente para perdonar y mostrar amor a sus enemigos, sino que incluso fue valiente en reconocer su gran pecado, asumir la responsabilidad de sus actos, acercarse a Dios, arrepentirse con sinceridad y apartarse del mal. Por cualidades como esta, David fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. No recibió tal título porque desde un principio fuera perfecto, sino porque tenía las aptitudes para permanecer en el camino de la verdad que lo llevaría a la excelencia. Estimados hermanos, además de los cobardes, los incrédulos tampoco serán salvos. El incrédulo es todo aquel que no cree en la verdad y sus principios. Solemos pensar que los incrédulos son todos aquellos que abiertamente se declaran ateos, agnósticos o escépticos. No obstante, un incrédulo es todo aquel que no cree y menosprecia la verdad de Dios. Por ejemplo, Jesús me dice, si tú no perdonas a tu prójimo sus ofensas, tampoco Dios, que está en los cielos, te va a perdonar tus ofensas. Entonces, si yo le creo a Jesús, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a obedecer y perdonaré a mis semejantes sus ofensas. Pero si no le creo, entonces no le perdonaré. Y recordemos que para obedecer no solo hace falta creer, sino que hay que tener valentía. Por este motivo también muchos no perdonan, por falta de valentía, pues para perdonar hay que negarse a sí mismo, no por un simple sentido de obligación o deber, sino que debemos negarnos a nosotros mismos de una forma voluntaria y natural por acción del amor de Dios que mora en nosotros. Por este motivo es que indiqué que cobardía e incredulidad tienen un estrecho vínculo. Ahora bien, además de los cobardes e incrédulos, el verso también nombra a los abominables y homicidas. Toda clase de acto cargado de perversidad, predeterminación y sadismo, a sabiendas de lo que es la verdad, están considerados dentro de lo abominable. Los hombres de Sodoma y Gomorra estaban en esta clase de categoría y ya sabemos lo que sucedió con ellos. Ahora bien, un cristiano que termina volviendo a una vida pecaminosa también cae en una condición de abominación. Aún más, la Biblia dice que si un cristiano vuelve a vivir en medio de la inmundicia del pecado, entonces su condición es como la de un cerdo que vuelve a revolcarse en el cieno
o un perro que vuelve a comer su vómito. Las expresiones parecen algo toscas, pero Dios las usa para que entendamos lo abominable que son ciertas actitudes. Así también, la Biblia indica que un homicida no solo es aquel que mata a su prójimo en un sentido físico, sino que quien aborrece a su hermano es también un homicida. En 1 Juan capítulo 3, verso 15, leamos acá, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este verso se usa la expresión hermano para indicar que estas palabras son para alguien que afirma ser cristiano y conoce la verdad. Sin embargo, a pesar de ello, deliberadamente se aferra a su amargura y aborrece a su hermano. Tal actitud es abominable a los ojos de Dios. Y si alguien abraza tal actitud, entonces también se convertirá en una abominación. Por lo tanto, no vayamos a endurecer nuestro corazón y llenarlo de abominación. Así también, no debemos dar cabida al resentimiento, ni permitamos que Satanás nos convierta en homicida como Caín. Además de lo mencionado, la Biblia también nos hace mención a los fornicarios y a los hechiceros. En este caso, la fornicación incluye a todo aquel que lleva una vida sexual impura y desordenada, totalmente fuera del propósito de Dios. Hay toda una serie de actos sexuales perversos que ni siquiera deberíamos mencionar. Sin embargo, en ocasiones los predicadores se ven en la necesidad de hacerlo porque hay quienes, confesando ser cristianos, buscan experimentar tales prácticas. La actitud sexual tiene una finalidad reservada exclusivamente para la vida de aquellos que han decidido tener un pacto de unidad y formar una familia. Dentro de una relación de esposos, la vida sexual se convierte en una inmensa bendición para la unidad de los esposos y el origen de la familia. Sin embargo, quien usa esta facultad fuera de tales propósitos se corrompe y se causará tal daño que le será imposible salir del pozo en el cual habrá caído. Incluso la obra de los demonios puede manifestarse en alguien que lleva una vida sexual plagada de libertinaje. Así también podemos afirmar bíblicamente que los hechiceros, curanderos, espiritistas y todo aquel que va a ellos para consultarle está fornicando espiritualmente con espíritus inmundos. Los que practican tales cosas y los que los consultan están directamente o indirectamente atrayendo a su vida la obra y maldición de los demonios. Y claramente el apóstol Pablo nos dice que alguien comprado y lavado por la sangre de Cristo es hecho templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no debería tener ni la más mínima relación con la fornicación y el espiritismo. Por último, está escrito que los idólatras y los mentirosos también serán echados al lago de fuego y azufre. En Samuel capítulo 15, versículo 23, dice:
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Con esto entendemos que la rebeldía se asemeja al acto mismo de la hechicería, mientras que la necedad e insistir en nuestro mal camino se asemeja a la idolatría. Por lo tanto, un ídolo no solo es una imagen a quien rendimos reverencia y culto como si fuera una divinidad, sino que es todo aquello que anteponemos a Dios. Esto nos incluye, es decir, si anteponemos nuestras opiniones a la voluntad de Dios y nos obstinamos en seguir nuestras opiniones, eso es también idolatría. Así también, en Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por su parte, un mentiroso es todo aquel que con todo descaro miente y vive en base solo a una apariencia de piedad. Su corazón está totalmente lejos de Dios. Así también, un mentiroso es todo aquel que da falso testimonio de Dios, de sí mismo o de su prójimo. En ocasiones quizá hayamos dicho alguna mentira, lo cual no está bien, pero podríamos arrepentirnos. El punto es no caer en una condición donde mentir es una costumbre y nuestra vida está plagada de mentiras. Especialmente, tengamos cuidado en caer en una de las mayores mentiras que existe, que es tener más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos tener, engañándonos nosotros mismos. Vayamos al libro de Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estimados hermanos, hoy he compartido este mensaje para resaltar la importancia de permanecer en la victoria de Cristo, a fin que al final de nuestro día sea confirmado Dios como nuestro Dios y seamos declarados y confirmados ante toda la creación que somos hijos de Dios. Como he indicado, permanecer en la victoria de Cristo implica ser guiado a vivir de tal forma que aquella victoria se refleje en todo el sentido de la palabra en nuestra vida. Solo confesar que tenemos la victoria en Cristo, mientras no perseveramos en el camino del Señor, sería como confesar que seremos hombres saludables mientras comemos lo que nos causa daño. Las confesiones siempre deben ir acompañadas de acciones. Y como indiqué al inicio, la acción que identifica a una oveja
del Señor es que lo conocemos, reconocemos su voz y le seguimos. Hoy el Señor nos ha extendido un mensaje. ¿Podemos escuchar su voz? ¿Podemos reconocerla? Si es así y le seguimos, entonces realmente somos ovejas del Señor. Pero si ignoramos sus palabras o simplemente pensamos que los mensajes no son para cualquier, que son para cualquier otra persona, excepto para mí, entonces debemos considerar si realmente estamos viviendo como las ovejas del Señor o no. En el Señor Jesús ya lo hemos recibido todo. Nosotros estamos completos en Él. Por lo tanto, espero que nos nutramos día a día del Señor, quien es la fuente de la vida y toda plenitud. Amén. Espero que este mensaje haya sido de edificación para todos. Que nuestro buen pastor, el Señor de gloria y eterno Salvador Jesucristo, nos acompañe cada día en nuestra vida y que la experiencia del Salmo 23 se realice en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, ahora los invito a que oremos reflexionando en el mensaje compartido. Padre Dios, gracias te damos, gracias por tu bendición del mensaje de hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos protege, nos sustenta, nos guía como sus ovejas. De ti tenemos todo lo que necesitamos en la vida. Ayúdanos a caminar en tu verdad, en la luz, como ovejas, conocer tu voz, avanzar y saber que donde quiera que nos lleve el Señor, nuestro destino final es una morada de gozo, gozo eterno en Cristo Jesús. Amén. Amén.